empezamos a trabajar hace 2 semanas, hace 2 semanas mirando el aula virtual, el concepto de ambiente. Y esto es sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque ese conocimiento científico, ¿sí? que es nuestra fuente de origen, ¿no? Funciona en las ciencias naturales, por transposición didáctica se transforma en contenido escolar y en el nivel inicial está al servicio de conocer el ambiente. Y esto tiene que quedar muy en claro. Ustedes no van a enseñar cuestiones disciplinares, sino que van a enseñar a que los niños conozcan un poco más el ambiente, ¿sí? Entonces, eh, la selección de los contenidos y la selección de las propuestas de enseñanza tiene que ser en función de conocer este ambiente. Si hacemos un poco un repaso, nosotros sabemos que del total de saberes que circulan en la sociedad se hace una selección. La selección se ve reflejada en los núcleos de aprendizaje prioritarios, o los NAP, a nivel nacional. Después cada jurisdicción establece su propio diseño curricular. Nosotras vamos a trabajar con 2. Habrán notado que subí el de 2008 y el de 2019. Y ya en otras didácticas empezaron a revisar los diseños curriculares y esta diferencia en cuanto a cuál es el alcance del contenido, cuál es la amplitud. Entonces, en el diseño nuevo, en el 2019, tenemos seres vivos y vamos a ir al de 2018 para revisar qué de seres vivos, qué es lo que tengo que enseñar. Insistiendo con esto, que aquello que voy a enseñar sobre seres vivos va a ser para conocer el ambiente. Y cuando hablamos de ambiente, estuve leyendo, les había puesto como una consigna la pizarra colaborativa y poder definir el ambiente. Lo primero que tenemos que pensar, como fueron colocando y fueron leyendo en los materiales, que es un entramado. ¿Sí? De hecho, el área es ambiente natural y social. ¿Sí? No podemos pensar una selección o un recorte del ambiente desconsiderando alguno de los dos aspectos. Entonces, de hecho, vamos a trabajar la plaza y vamos a trabajar los árboles de la plaza y vamos a trabajar los animales que visitan la plaza, pero también vamos a reconocer cuál es el nombre de la plaza, dónde está ubicado, cuándo fue fundada esa plaza, qué tipo de actividades se llevan adelante. Bien, vamos a trabajar la verdulería, ¿sí? Y vamos a reconocer cuáles son las partes de las plantas que son comestibles, cómo se clasifican los frutos, pero también vamos a conocer desde dónde provienen cada uno de los productos que encontramos en una verdulería. Vamos a conocer sobre los circuitos de producción. Digo, la idea es conocer esto que llamamos ambiente, que mencionamos que es un entramado, en el cual estamos inmersos, el cual modificamos y el cual nos modifica a nosotros también, ¿sí? Y de hecho es tan inabarcable, es un concepto tan amplio, el concepto de ambiente, que para poder trabajarlo lo vamos a hacer a partir de la selección de lo que llamamos recortes o contextos, ¿sí? Selección de recortes o contextos. Entonces, por ejemplo, como mencioné recién, la plaza es un recorte de ese ambiente. ¿Sí? La verdulería es un recorte de ese ambiente. La salita del barrio es un recorte de ese ambiente. Entonces, y de hecho, para poder seleccionar estos recortes o estos contextos, contamos con diversos criterios. ¿Sí? Una de las consignas tiene que ver con cuáles son los criterios de selección de contextos. ¿Pudieron identificar algunos de ellos? Si pensamos que el ambiente es una totalidad, un entramado en el que estamos inmersos, es inabarcable en su totalidad y de ahí la necesidad de seleccionar recortes o contextos. ¿Cómo hago para seleccionarlos? ¿Qué pudieron responder en esta consigna? ¿Cuáles son los criterios de selección de contextos o recortes? De lo que leyeron o pudieron responder. Puede ser, profe, que debe obedecer a los intereses de los alumnos. Bien, bien. Ese es uno de los criterios. Cuando leyeron la propuesta de estos niños que encontraron el nido de pajaritos, ¿sí?
y a partir de ahí empezaron a trabajar los materiales con los que estaba construido el nido, ¿sí? La seño encontró en ese hallazgo, en el interés de los chicos, el conocer más acerca de cómo se construyen los nidos y aprovechó esa posibilidad para trabajar materiales, tipos de materiales, ese es un criterio de selección, los intereses de los niños. Tenemos un grupo fan de los dinosaurios. Bueno, dinosaurios va a ser un recorte, una selección de contextos para poder trabajar el ambiente. Intereses de los niños es uno de los criterios, pero no es el único. No siempre voy a pensar mis propuestas de enseñanza desde los intereses de los niños, porque tengo que poder mostrar otras posibilidades, otras alternativas. Entonces, los intereses de ustedes mismas también podrían llegar a ser recortes. Otra de las posibilidades es mirar lo conocido con otros ojos, ¿sí? Correr el velo de lo obvio. Entonces, de hecho, recién mencionábamos la verdulería, los chicos asisten a la verdulería, acompañan a sus padres como parte de una dinámica familiar, o pasan por la puerta de la verdulería, pero cuando lo seleccionamos y lo convertimos en objeto de indagación en el jardín, los niños van a aprender otras cuestiones que tienen que ver con ese espacio que ya es conocido. Van a ver justamente esto de mirar lo conocido con otros ojos, es mirar la verdulería con ojos de científicos y reconocer reconocer, y acá es cuando voy a traer un poco para repasar el modelo por indagación. Acá es cuando aplicamos el modelo por indagación. Entonces, hago como selección, elijo la verdulería para trabajar. Y el modelo por indagación tiene 3 componentes: contextualización, prácticas de diseño e indagación y hacer visible el pensamiento. Entonces, si realizo una visita a la verdulería que está en el barrio en donde se encuentra la escuela, ¿sí? Ahí ya estoy realizando una práctica de contextualización. Bien, estoy trabajando en contexto. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer como prácticas de indagación y diseño, trabajando el recorte de verdulería? ¿Qué podrían hacer los niños? Pensando que las prácticas de indagación y diseño es posicionarlos a ellos en el rol de pequeños investigadores. Preguntarles qué hay en una verdulería, si conocen una, si fueran a comprar. Eso, Cami, que vos estás mencionando, por ahí es más acorde para hacer visible el pensamiento. ¿Te acordás que en ese componente teníamos que rastrear qué es lo que conocen acerca de, qué es lo que están aprendiendo y finalmente qué es lo que aprendieron? Entonces, estas preguntas que están muy bien, bueno, ¿cuándo vamos? ¿Qué encontramos en la verdulería? ¿Conocen alguna? ¿Sí? Ese tipo de ¿Cómo preguntas pueden correspondería a... formar algo como para pesar? ¿Puede ser, profe? Como para que ellos puedan pesarla, que puedan diseñar algo como para pesar a ver cuánto pesan las manzanas, supongamos, o algo de eso. Podría ser, podría ser. Recordemos que en las prácticas de indagación y diseño llevamos a que los chicos exploren, observen, puedan clasificar, puedan comparar, puedan hacer uso de sus sentidos, puedan generar pequeños dispositivos, como vos estás diciendo. Entonces sí, tranquilamente podríamos llevarnos de esa verdulería que fuimos a visitar algunas frutas, ¿sí? Y que ellos trabajen, bueno, qué similitudes encontramos, qué diferencias, vamos a pesar las frutas, ¿sí? ¿Cuál Además, todas las frutas no son iguales, profe. La sandía no pesa lo mismo que la manzana, que bien, una banana. ¿sí? Y además de todas estas cuestiones que tienen que ver con las diferencias, si por ejemplo, ya que estamos mencionando frutas, podríamos trabajar que más allá de las diferencias en tamaños, en pesos, ¿sí? Porque sería lo que vos incorporás acá, en colores, en texturas, en sabores, porque de hecho podemos preparar una ensalada de frutas entre todos, ¿no? Con las frutas que trajimos, podemos trabajar cuestiones vinculadas a que todas ellas presentan semillas. Más allá de las diferencias, todos los frutos, en los frutos encontramos semillas, y ahí estamos trabajando, ¿sí? Estos contenidos
Se entiende que acá estamos trabajando contenidos de ciencias, pero en función de conocer el ambiente, no estamos trabajando los frutos y su clasificación. Estamos trabajando la verdulería, qué encontramos en la verdulería, los frutos que encontramos, cómo los clasificamos, cómo los pesamos, cómo los comparamos, cómo huelen, qué sabores tienen, y estamos conociendo el ambiente. Bien. Y que no todos son producidos en las mismas regiones también, o que no se dan todos en la misma época del año. Ahí eso de las regiones podría ser social. Exacto, de dónde provienen las manzanas, hablamos de la región de Río Negro, de dónde provienen, no sé, las bananas, no las traen, no son de nuestro país, vienen de otros países, cómo llegan hasta acá. Digo, vean todas las alternativas posibles para el trabajo. Y ahí tenemos un poquito del modelo. ¿Se dan cuenta que esto de pensar el modelo, claro, si se dan desde frutos o de raíz, o qué sucede, miren pensando en esto de diseño e indagación, bueno, ¿qué sucede si a las semillas que encontramos en el interior de estos frutos las llevamos en tierra? ¿Podremos obtener nuevas plantas? Digo, sería otra. Y ahí estarían generando predicciones, estarían realizando dispositivos. Obviamente el aporte, hay cierta información que van a aportar ustedes o van a buscar ellos, ¿sí? Qué tipos de vitaminas aportan. Pueden trabajar la verdulería desde un proyecto que tenga que ver con la alimentación saludable, ¿sí? Las opciones son múltiples, porque de hecho habrán notado que en los diseños curriculares están los contenidos de enseñanza que son prescriptivos, pero las decisiones con respecto a cuáles son los contextos que van a trabajar, los van a tomar ustedes. De hecho, esto de frutos, uno de ustedes lo pueda trabajar desde la visita a una verdulería y todo esto que estuvimos comentando, y otro de ustedes dice, no, yo quiero trabajar frutos, pero lo quiero trabajar desde la huerta. Y también sería válido. Y es otro recorte, es otra selección de contexto. ¿Sí? Paso limpio. Entonces, al ser tan inabarcable el ambiente, ¿sí? Hacemos una selección, hacemos un recorte, elegimos verdulería. En verdulería aplicamos el modelo por indagación. Empezamos contextualizando. Vamos de visita a una verdulería cercana. Los chicos generan preguntas, pueden hacer una entrevista a quienes trabajan en el lugar, ¿sí? Hacemos prácticas de indagación y diseño. Pesamos, medimos, comparamos, clasificamos, exploramos cómo son las frutas y finalmente hacemos un espacio de intercambio y reflexión. ¿Qué conocíamos, qué conocemos antes de ir? ¿Qué aprendimos después de la visita a la verdulería? ¿Qué sabemos ahora acerca de las frutas? ¿Qué vitaminas nos aportan? ¿Qué encontramos en todas ellas? Y digo, se van dando cuenta cómo el modelo aparece en estos tipos de actividades, porque este es el ejercicio que van a tener que hacer después ustedes. El ejercicio de formular la propuesta de enseñanza es elegir un recorte del ambiente, un contexto, y aplicar este modelo. ¿Sí? Bueno, vuelvo otra vez a los criterios. Los intereses de los niños es uno de los criterios de selección, los intereses de las docentes es otro criterio de selección, mirar lo conocido con otros ojos, esto es otro criterio, aproximarse a contextos no conocidos. Este es otro criterio, ¿no? Porque de hecho, pensemos que en la escuela tal vez está la posibilidad de conocer ciertos recortes del ambiente que fuera de la escuela no se va a lograr. Entonces, tal vez encontramos que hay un interés en los dinosaurios, habíamos mencionado, o en la vida prehistórica, y a ustedes esto las lleva a pensar en realizar un recorte sobre la megafauna pampeana, ¿sí? Megafauna pampeana son animales prehistóricos, ubican la peli La Era del Hielo, sí, es súper conocida. Todos esos ejemplares que aparecen ahí, tenemos al tigre dientes de sable, tenemos a los megaterios, tenemos a los gliptodontes. Muchos de esos ejemplares formaron parte de una fauna que habitó nuestra provincia y que habitó los espacios que hoy habitamos. De hecho, unos años atrás, en el SEAMSE,
el relleno sanitario que está ahí en Camino al Buen Aire, haciendo una excavación para justamente enterrar la basura que llega a ese lugar, se encontraron con los restos de un gliptodonte, ¿sí? Y si vamos de hallazgos en la zona, en el río Luján se han encontrado, en el arroyo Catonas también. Si van a Moreno, en Moreno también hay un pequeño museo con los hallazgos de estos representantes. Cada tanto sale una noticia, ¿no? De que en ciertas regiones de todo lo que es la pampa húmeda aparecen estos ejemplares. Entonces ahí podemos aproximarnos a un contexto no tan conocido, o sea, que los chicos sepan que el suelo que están pisando tiempo atrás fue habitado por estos ejemplares, y de hecho ustedes van a estar trabajando animales, ¿sí? En el diseño curricular va a aparecer como animales, similitudes y diferencias, y lo están trabajando desde animales prehistóricos. Y vamos a ver la vinculación con ciencias sociales, y se los cuento desde una propuesta de enseñanza real que pensaron compañeras de ustedes. Llevaron a las salas cajas con tierra para simular el trabajo de un paleontólogo, ¿sí? Y ahí estamos un poco en el área de las ciencias sociales. Habían modelado con porcelana fría distintas piezas. Me acuerdo del diente de este tigre, dientes de sable. Habían generado como si fuese los restos fósiles no solo son restos de los seres vivos, sino también evidencias. Habían generado como si fuese una huella de un megaterio. Entonces los chicos trabajaban en grupos y cuando se encontraban con un hallazgo de esto, tenían que generar predicciones a ver a quién podría haber pertenecido. Obviamente que esto formaba parte de una unidad didáctica que tenía que ver con la megafauna. Entonces, en otro momento, la señora les preguntó de qué modo teníamos registro de la existencia de estos animales más allá del hallazgo de los fósiles. Y, por ejemplo, salía la idea de las pinturas encontradas, pinturas rupestres, ¿no? Donde los primeros humanos que habitaron con estos, habitaron los mismos espacios, hay una coexistencia entre los humanos y estos animales. Entonces, las señoras propusieron realizar tintes naturales, con remolacha, con hojas de cebolla, y hicieron registro, tal como registraban estos primeros habitantes acerca de estos animales. Entonces, miren las alternativas y qué oportunidades más creativas de trabajar, en este caso, animales, en este caso, este recorte que tiene que ver con un contexto no tan conocido. Entonces, la próxima vez que los chicos veían la película, vieron fragmentos de la Era del Hielo, sabían que esos animales que aparecían ahí existieron y que habitaron estos espacios geográficos en otros tiempos. Entonces, esto tan solo para comentar un ejemplo. Podemos seleccionar un contexto que tenga un anclaje físico, como recién mencionábamos, la verdulería. Podemos elegir un contexto que sea una temática, esto que estábamos mencionando, dinosaurios es un ejemplo. Podemos mencionar un contexto que sea un acontecimiento, no sé, las Olimpiadas, ¿bien? Podemos elegir como recorte o como contexto una problemática social, y de hecho el ejemplo sobre el dengue que les presenté la otra semana y sobre los mosquitos tenían que ver con una fuerte campaña de prevención del dengue, que también había llegado esa necesidad y urgencia en los jardines. Entonces las propuestas tenían que ver con esa problemática real. Lo interesante y lo importante es que a la hora de seleccionar contextos, esos contextos sean variados, que a lo largo de todo un año de trabajo ustedes puedan ir eligiendo estos contextos, estos recortes del ambiente, considerando diversos criterios. Bueno, vamos a trabajar algo con anclaje físico, vamos a trabajar algo que sea una temática, vamos a trabajar en función a las necesidades institucionales. Tal vez se cumple, no sé, el cincuentenario de la creación del jardín, entonces esa es una posibilidad de trabajo. Vamos a trabajar con una cuestión social en la esquina
del jardín están tirando basura y podemos hablar acerca de la contaminación y los problemas que pueda acarrear para la salud y a partir de ahí generar un proyecto de separación de residuos en origen. Digo, las opciones son múltiples, más allá de que tengamos contenidos prescriptos en los diseños curriculares, la creatividad, la originalidad y la propuesta va a partir de ustedes, ¿sí? Eso lo tienen que tener muy en claro. ¿Estamos hasta ahora? ¿Voy siendo clara? Sí, profe. Bien, cualquier cosa me van preguntando. En uno de los materiales, en el texto de Kaufman y Serunikov, las autoras comparan el ambiente con un telar y está bueno cuando tenemos que trabajar un concepto que es nuevo, ¿sí? Y que está bueno a partir de algo conocido, ¿no? Por ejemplo, un telar, yo ahora tengo esta pashmina, todas conocemos como un telar está formado por hilos y esos hilos están entrelazados. Entonces, de algún modo, cuando pensamos en este entramado socionatural, tenemos que pensar en esto, ¿no? La vinculación que hay entre los diferentes componentes en lo que es el ambiente, esta posibilidad de que si yo hago un recorte del telar, hay hilos que me van a conectar con otras partes, hay selecciones de contextos que me van a permitir realizar conexiones, hay otros hilos que me van a quedar sueltos y no los voy a poder abordar, pero también es importante reconocer que esta metáfora de comparar el ambiente con un telar tiene sus limitaciones. Yo a partir de un recorte, un retazo del telar, yo más o menos puedo llegar a conocer la totalidad de ese telar, de esa tela. A partir de la selección de un contexto, de un recorte del ambiente, yo nunca voy a llegar a conocer la totalidad del ambiente, porque el ambiente es sumamente complejo, es dinámico, y si bien hay algunos aspectos que son constantes, la mirada del observador sobre ese ambiente puede llevar a poner el foco en uno de estos hilos o en otros. Y de hecho, hay tantos aspectos para trabajar, tan complejo es que si nos ponemos a pensar y no sé, hacemos una descripción de lo que es la ciudad de San Miguel, y podemos nombrar desde, o lo hacemos ahora, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en San Miguel, ¿no? Que es donde está localizado el instituto. Brevemente, ¿qué me pueden decir con respecto, si a alguien que no conoce San Miguel, qué podrían decir ustedes con respecto a San Miguel? Con una descripción. Tiene una plaza, tiene una catedral. Una estación de biblioteca, el tren, hospital, tiene una centros municipalidad. comerciales. Un centro comercial variado. Bien, muy bien. Y si la Tiene gente una quiere, estación de tren. y la estación, y la estación, San Miguel es la única estación dentro de lo que es el partido de San Miguel. No, está Muñiz, No, Bellavista. Bien, y pensando en Hay estación, líneas. bien, hay más de Tiene una un línea 15. ferroviaria, muy bien. Y pensando en la conexión entre estación, por ejemplo, Muñiz, Bellavista, San Miguel, ¿con qué nos encontramos? Que es un espacio utilizado Con el por los... corredor. el Nos une corredor. todo. Bien, y el corredor, además de ir a tomar mates y comer facturas, ¿para qué sirve? Para hacer Porque ejercicio. Para hacer tienen ejercicio. máquinas para hacer ejercicio, hay juegos. Bien, o sea que tenemos toda una... no solo aspectos vinculados con lo social, ¿no? Esto o lo recreativo, ¿no? El poder hacer deportes, sino también tenemos que pensar que muchas veces ese espacio es utilizado desde lo cultural y hay propuestas culturales que se llevan Sí adelante en el tiene, colegio. profe, como sectores culturales donde hacen el Día del Libro, la Noche de los Libros, por ejemplo. Y Hay sí, una O huerta hay también así como adentro, cabinitas que que se prestan los hay, libros. bien, y fíjate, hay hay una huerta, hay un coso de reciclado, como que llevas las cosas a reciclar y te dan semillas a veces, bien, y si nos te ponemos a muestran las pensar, plantas. exacto, además de ser un corredor de tipo aeróbico y, como les decía, con fines recreativos, también lo podemos considerar como un corredor biológico, o sea, si hacemos una mirada
sobrevolando la región, vemos que, a ver, esto es importante, este espacio ha sido un espacio ganado, un espacio que estaba abandonado, que corre paralelo a las vías del ferrocarril, que ha sido recuperado, pero no solo recuperado desde lo social y el ciudadano, ¿no? que ocupa estos espacios, sino también recuperado desde lo natural, ¿no? Hay como una continuidad, ¿sí? de especies, han regresado ciertas aves que antes ya no las encontrábamos en la región, han regresado ciertas mariposas, hay toda una flora nativa que se está reincorporando y como frutilla del postre, al finalizar, se recuperó todo un predio que es lo que se conoce como la reserva urbana, el corredor. Entonces, acá es cuando podemos encontrar que si yo quiero hacer una descripción de San Miguel y pensamos como ese recorte, esa selección de contexto, vean que ustedes fueron mencionando estos hilos que forman parte del entramado y estos hilos corresponden tanto a aspectos naturales como a aspectos sociales. La existencia del centro comercial obviamente es desde la mirada de las ciencias sociales, pero la existencia de la plaza lo podemos analizar desde los dos aspectos. La existencia del corredor es desde lo natural. Y si voy al corredor mismo, lo natural y lo social están imbrincados. Y cada uno de ustedes puede llevar esta propuesta desde distintas miradas. Una de ustedes puede, no sé, acoplarse a esta propuesta de, creo que se llama La Noche de los Libros o algo así, que es una cuestión literaria, social. Puede trabajar desde ese lugar. Otras puede trabajarlo desde el reconocimiento de la flora y fauna que encontramos en ese espacio. Alguna de ustedes puede trabajar desde lo histórico y qué había antes, y ir a la historia de que era una chatarrera. Otras pueden trabajar desde la selección de contexto Río Reconquista, y las actividades que se llevaban a cabo y que ya ahora no se llevan más adelante por la contaminación del río. El río Reconquista, chicas, que es donde termina este corredor, esta reserva, era un balneario, ¿sí? La gente iba a bañarse. ¿Qué pasó? Que ya no se lo puede utilizar como balneario, obviamente. La distribución de los distintos asentamientos, la falta de planificación en la urbanización hizo que no solo industrias volcaran sus contaminantes al río, sino que gran parte de la basura también llegara allí y con ello generara problemas en la contaminación, en este caso del Reconquista. Digo, todo lo que podemos llegar a trabajar, ¿no? Al pensar tan solo un recorte. Entonces es importante que ustedes como docentes, cuando hagan esta selección de recortes o selección de contextos, previamente indaguen sobre él. Entonces, si van a trabajar, por ejemplo, el corredor, ¿no? o la reserva, que hagan una visita y sepan qué es lo que van a trabajar, porque al ser tan complejo, la idea es favorecer y mirar con otros ojos y conocer el ambiente. Entonces, para no perdernos en la complejidad, es muy importante que ustedes como docentes conozcan qué aspectos van a trabajar de esa selección que eligieron. Por otro lado, no se trata de simplificar o infantilizar el ambiente, tiene que conservar su complejidad. ¿Y qué más me queda de esto? Bueno, a ver, ya hablamos de los... Profe, a mí no me quedó muy claro el tema de la metáfora con respecto a las limitaciones, entonces quiere decir que cuando nosotros trabajamos a partir de un recorte, yo puedo conocer en su totalidad al ambiente, pero si trabajo un contexto, dijo, puedo estar conociendo al ambiente en su totalidad o al revés. No, al revés. Cuando yo digo recorte o contexto, estoy usando las dos palabras con el mismo significado, ¿sí? Entonces, la limitación está que vos, por ejemplo, yo te muestro un pedacito de esta tela y más o menos te imaginás cómo es toda la pashmina. Podés tener una idea de cuáles son los colores, cómo es el diseño y demás, ¿sí? Entonces, en un telar vos tenés un recorte, un retazo, podés llegar a deducir cómo es la totalidad de la tela. Con un recorte o una selección de contextos del ambiente, Plaza de San Miguel. San Miguel, vos no podés conocer el ambiente. O sea, conociendo, por ejemplo, San Miguel ciudad, no podés conocer cómo son todas las ciudades del país.
conociendo la plaza de frente al colegio, frente a la escuela, no podés conocer cómo son todas las plazas. Ahí está la limitación de esta metáfora. Que mientras que con un retazo de tela vos podés llegar a conocer cómo es la totalidad de esa tela, de ese telar, con un contexto o con un recorte no podés llegar a conocer el ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente es un concepto inabarcable. O sea, es muy difícil definir ambiente porque ¿qué sería el ambiente? ¿Podemos llegar a marcar los límites? No, ambiente que es Argentina, no, pero ahí sería un recorte, que es un país. Ambiente que es todo el planeta Tierra, y pero ahí sería un recorte porque es tan solo un planeta. ¿Se entiende? Entonces, si vos, por ejemplo, trabajás una plaza, los chicos tienen que reconocer que en realidad es esa plaza con esas características y en este momento dado. Pero esa plaza no son todas las plazas, es esa plaza nada más. Entonces, vos a partir de un pequeño recorte o selección de contexto que realizás, no podés conocer la totalidad del ambiente en sí. No sé si así, María, quedó un poquito más claro o no. Sí, ahora sí, profe, porque encima yo había puesto una respuesta, pero era como muy extensa y no terminaba de cerrar. Ahora sí, gracias. Vos podés decir, al observar un retazo, podemos conocer la tela en su totalidad, en su conjunto, pero al conocer un contexto, al conocer un recorte, no podemos conocer el ambiente en su totalidad. O sea, de hecho, el concepto ambiente si ven, cuando lo describe el diseño curricular, cuando lo describen estas autoras, hacen una descripción. El ambiente es un entramado, son componentes entrelazados, es dinámico, es en función a lo sociohistórico, porque de hecho, recién mencionamos Plaza de San Miguel, ¿sí? Plaza de San Miguel hoy tiene determinadas características que no es la plaza de hace 5 años atrás, y menos la plaza en sus comienzos, y no va a ser igual dentro de 10 años. Entonces, de ahí que al ser tan complejo el ambiente, es necesario trabajar con estos recortes y dar cuenta de lo complejo que son y de que obviamente al conocer esto, estamos conociendo este pedacito de tela, estamos conociendo este pedacito del ambiente, pero ojo, no es el ambiente. Estamos trabajando sobre estos animales, elegimos trabajar, por ejemplo, los animales de la granja, ¿sí? Es un recorte. Una de ustedes eligió trabajar sobre los dinosaurios, otra eligió trabajar sobre la megafauna pampeana, otra elige trabajar animales de la granja. Son recortes distintos para trabajar sobre, en todos ellos van a trabajar animales, ¿sí? Pero cada uno va a tener su complejidad. Pero estos animales de la granja no son todos los animales. Es este contexto, es este recorte que estamos realizando. Estos ejemplares de megafauna que vamos a trabajar no son todos los animales prehistóricos. Es tan solo un contexto, es tan solo... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Luego, esto era lo de la clase de la semana pasada, no, lo de la anterior, ¿sí? Cuando conocer el ambiente 1, conocer el ambiente 2, un poco pensar cómo han de ser las características de las actividades puestas en juego, ¿no? Entonces se mencionan cuestiones como estar impulsadas por situaciones problemáticas, que involucra el conocimiento de los alumnos, y acá es cuando se posiciona en lo de la contextualización y hacer visible el pensamiento. Deben de favorecer el contacto con variados modos de obtener información, ¿sí? Yo puedo obtener información a partir de una observación, puedo obtener información a partir de una salida educativa, puedo obtener información con la lectura de imágenes, de cuadros, de películas, puedo obtener información con libros, puedo obtener información con informantes, realizando entrevista a la persona que trabaja en la verdulería, realizando entrevista a la enfermera que está en la salita de primeros auxilios. Puedo obtener información y tener información a partir de objetos, y puedo, por ejemplo, como es un nido, y puedo obtener información a partir de la exploración. Bien, esto es un poco lo que aparecía en la segunda parte de este texto.
Serunikov y Kaufman, es como un texto súper importante, chicas, porque ya nos estamos aproximando a esto de, bien, vimos un poco sobre nociones de ciencia, modelos para enseñar ciencia, revisamos algunas cuestiones vinculadas a qué entendemos por ciencia, para qué vamos a enseñar, conocemos cuál es el modelo que vamos a implementar y ahora ya nos acercamos, hicimos el primer zoom, la primera aproximación, vamos a trabajar el ambiente. Es tan inabordable, es tan inabarcable, es tan complejo que para hacerlo necesito seleccionar recortes o contextos, ¿sí? Y fuimos mencionando unos ejemplos. Lo que sigue y lo que va a seguir después a continuación tiene que ver con esto, bueno, ya tengo la selección de contextos, cuáles son los contenidos que voy a utilizar en esta selección, qué tipo de actividades voy a presentar. Nos vamos encaminando a lo que es la propuesta de cierre de esta cursada, que es el producto final, es la elaboración de una propuesta de enseñanza completa. Entonces, me queda comentarles a ustedes ahora, insistir con esto. En el nivel inicial, el ambiente es nuestro objeto de enseñanza. Y lo vamos a hacer a partir de la selección de contextos o recortes de ese ambiente. Y me queda comentarles que, de hecho, este material con el de modelos de enseñanza, el modelo por indagación, sobre todo, tiene que estar como muy, muy en claros cuando arranquemos la segunda parte del año, después del receso. Estas semanas que quedan en donde yo estoy de licencia, necesito que ustedes la utilicen como para terminar de ir cerrando algunas cuestiones que han quedado que no hayan presentado o alguna actividad pendiente. De mi parte también voy a utilizar, por más de que tenga la licencia, para hacer las devoluciones de aquellas cosas que todavía no he revisado, en función de que empecemos después del receso todas con el mismo punto de partida. Todas avanzamos y llegamos hasta acá, y bueno, y de hecho, si esto fue un pestañeo, la segunda parte del año es mucho más intensa y mucho más breve. Entonces necesito que todas tengamos el mismo punto de partida, y ese punto de partida tiene que ver con la revisión de ciertas concepciones que fuimos trabajando esta primera parte, el conocimiento del modelo por indagación, cuáles son los componentes, tener muy bien en claro, y esta noción de ambiente. ¿Qué entendemos por ambiente? Este material es sumamente importante, el de Kaufman y Serunikov. Y va a quedar como una tarea que se les voy a presentar la semana que viene, lo voy a programar para que suba la semana que viene, que tiene que ver con la visualización de una película para que en algún momento de acá, cuando nos encontremos nuevamente, que va a ser fines de agosto, tal vez ya la vieron, pero bueno, va a ser el disparador para empezar a trabajar cuestiones disciplinares. La película se llama En busca de la trúfula perdida de Lorax. Ahí está. De Lorax es una animación. ¿La vieron? De Lorax. Sí, el que Sí, tiene profe. es medio un mundo raro. Sí, bueno, entonces la semana que viene voy a estar subiéndole una guía de orientación para que presten atención a algunos aspectos de la película, y ese sería nuestro trabajo de acá hasta que nos encontremos nuevamente después del receso. Pregunta, sí. Perdón. Sí, decime, Natalia. Usted dijo de devoluciones, ¿se refiere a lo que pusimos en la pizarra o exactamente de qué? Porque no recuerdo haber entregado algo. Mira, devoluciones, una de las tantas cosas pendientes que tengo con ustedes tiene que ver con subir los videos de las clases grabadas. Esa es una de las cosas que voy a hacer en estos días. Otra de las devoluciones es el trabajo que les pedí, que identifiquen a qué modelo correspondía cada video, que no pedí la dirección de mail, entonces tengo que ir pasando desde el formulario a la tarea, a lo que sería tarea, la respuesta, y después a las intervenciones que fueron realizando profe, en foros y demás. Sí, Cami. ¿qué es el cuestionario de Google? Claro, hubo un cuestionario en donde no pedí dirección de mail como para poder reenviar sus respuestas. Entonces no tengo forma más que ir pasando lo que anote, las observaciones,
como respuesta de la tarea. Entonces me lleva mucho más tiempo, pero eso seguro también. Y después, para las intervenciones en la pizarra colaborativa, creo que puse puntuación por estrellas. Y todo eso yo lo voy registrando en mi libreta donde voy haciendo el seguimiento de cada una. Por eso digo que tengo pendientes de corrección y de seguimiento, y eso va a estar puesto al día para que cuando empecemos la segunda parte del año estemos todas en limpio. Mi idea es que ustedes presenten todas las actividades, todas las propuestas que se han ido generando, que tengan todas las lecturas realizadas y que partamos todas desde el mismo lugar, ¿sí? Es decir, con esta revisión de esta primera parte hecha y con todas las respuestas. Sí, voy a subir las clases, Sabrina, porque ya encontré cómo hacerlo. Ya pude solucionar el problema que tenía con las grabaciones que no subían a YouTube, así que voy a poner así como un tema de clases grabadas y los links a los videos. Por ahora subí 2, pero no son segundo A y B, así que cuando pueda voy a subirlas a todas, pero será en el transcurso de estos días. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Profe, entonces la tarea para este receso es poner